Señora directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Mikkelsen. Gracias por atendernos, doctora Cristina. Buenos días. Buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes un saludo muy especial. Doctora, yo sé que el gobierno nacional ha hecho lo que ha podido. Yo sé que resulta exagerado a lo mejor en este momento plantear una situación de abandono por parte del gobierno central. Pero todo tiene un límite. No vamos a hacer el inventario de todo lo que usted ha intentado hacer, hasta donde ha podido, porque hay cosas que usted no puede hacer, no tiene las facultades para hacerlo. Sin embargo, usted va y vuelve, y va y vuelve, y ha tenido la valentía de enfrentarse a la clase política precisamente, no solamente por el caso de La Guajira, sino por otros departamentos en donde eso se manejaba por el líder, por el gamonal de turno y por el grupo político de mayor influencia en la región. Usted ha tratado de hacer un bienestar familiar técnico, ejecutivo y directo. Pero lo de La Guajira, para que no volvamos con el inventario de todas las cosas buenas que usted ha hecho y que sigue intentando hacer, ya se salió de madre, doctora Cristina. Esto no puede seguir en que yo dije, en que no dije, en que la senadora dijo, en que la gobernadora anda con 1 metro midiendo niños, en que los diputados del departamento... Aquí ya hay unas misiones de observadores de la Universidad de los Andes, médicos como el que entrevistamos ayer. Allá hay una situación que amenaza con un genocidio. Es decir, que más del 70% de los niños están en la línea de desnutrición. Y para eso hay que declarar una emergencia. Y como hemos hecho con Interbolsa, con Saludcop, con el Fondo Ganadero, hay que intervenir el departamento, hay que nombrarle un interventor, un gerente, que esté por encima de todos ustedes y que tenga la potestad de revisar qué está pasando con los recursos del departamento y garantizar de manera inmediata y ejecutiva que se van a salvar los niños y se va a crear la infraestructura necesaria para que La Guajira sea viable. Señora directora de Bienestar, ¿usted estaría de acuerdo con esa medida? Julio, estoy totalmente de acuerdo en que se requiere un gerente porque tenemos que establecer cuáles son las competencias de cada uno de los actores. Yo lo he dicho muchas veces, hasta tanto cada uno de los actores no asuma sus responsabilidades, los niños se van a seguir muriendo de hambre. Y como lo dice usted en su campaña, acá no es solamente tema del gobierno nacional, que como usted lo ha dicho, ha hecho unos esfuerzos enormes. Se incrementaron, por ejemplo, los recursos que invierte el gobierno nacional en un 97% en el departamento. Pasamos de unas inversiones de 380.000 millones de pesos a unas inversiones de 748.727 millones de pesos. Pero la responsabilidad no solamente está en el gobierno nacional, se necesita también el concurso, como usted lo dice, del departamento, de los municipios y sobre todo de las autoridades indígenas. Es que acá el problema es de Estado, como usted lo dice, y las autoridades indígenas hacen parte del Estado, tienen unas obligaciones porque además tienen unas autonomías administrativas, financieras, y por eso es que nos tenemos que articular todos para que esto empiece a funcionar. Pero es que ahí seguimos en el mismo peloteo de responsabilidades y ahí nos quedamos en el mismo panorama de que haya que articular y las responsabilidades de cada quien. Y lo cierto es que, por ejemplo, ayer en esa exposición que nos hizo el doctor con el que estuvimos conversando, que conoce la zona, nos decía que una de las cosas más dramáticas es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no tiene estadísticas para saber de qué estamos hablando. Y a partir del desconocimiento de las estadísticas es muy difícil intervenir nada. Félix, lo primero es que las estadísticas, que el ICBF no es la fuente primaria de las estadísticas de las cuales usted está hablando. Acá existe un DANE, acá existe una encuesta nacional de situación nutricional que pues difiere de lo que dijo el médico. Yo le puedo decir que en el 2010, que es la última medición, y en este momento estamos en campo para las nuevas mediciones, lo que establecía la ENSIN es que la prevalencia de desnutrición crónica en el departamento de La Guajira era del 27.9%. Cifra que duplica la prevalencia nacional del 13.2%. Claro que hay una crisis humanitaria y que tenemos una situación muy complicada, porque además cuando los niños sufren de desnutrición crónica, que es aquella que no afecta la salud de los niños, pero de todas maneras crea en los niños un impacto en desarrollo cognitivo y físico terrible. Doctora Plazas, pero es que el Instituto de Bienestar Familiar, si no tiene seguridad sobre esas estadísticas, si no maneja estadísticas
Claro que tengo seguridad. Difícilmente puede intervenir. Es muy complicado que haya una diferencia estadística tan profunda entre dos cifras, siendo las dos igualmente dramáticas, pero sin una base de conocimiento estadístico claro, no se sabe sobre qué intervenir. No, Félix, acá están las cifras oficiales. La encuesta nacional de la situación nutricional es una cifra oficial que tiene el país, y se la estoy diciendo, que difiera de un estudio que ha hecho un médico, como lo dice usted, es otra cosa, pero estas son las cifras oficiales, y le estoy diciendo que en el país cada 5 años se hacen unas mediciones. En este momento está en campo la medición para saber si ha variado esa cifra de acuerdo al 2010, pero el ICDF no es el que hace las cifras de desnutrición en el país, no es mi competencia. Yo me ciño a las cifras que dan las fuentes oficiales. Cristina, y acá le estoy hablando de las fuentes oficiales, como Cristina, que la desnutrición aguda, que es la que efectivamente pone en riesgo la vida de los niños, es del 0.9%. Y todas estas cifras son escandalosas, así sean más bajitas que las que dice el estudio que usted está nombrando. No patinemos en lo mismo, doctora Cristina, porque no nos lleva a nada. La razón de la pregunta de Félix es porque cuando yo le pregunté a usted, deme la cifra de desnutrición, usted dijo, no la sé. Por eso Félix hace esta pregunta. Pero si usted ya la sabe, pues sabe que es dramática. Vamos a la acción ejecutiva. Usted tiene una suficiente y cercana línea de comunicación con el señor presidente de la República, quien confía plenamente en usted para este y para otros empeños que le ha asignado. Cuando usted habla con el presidente de la República sobre la posibilidad de declarar esa emergencia en La Guajira, ¿cuál es la razón del gobierno para no hacerlo? Julio, el gobierno está trabajando en un proyecto articulado y ya viene presentando unos resultados positivos. Como yo se lo dije en la entrevista anterior, ¿cuál es el problema más grave que tiene La Guajira? Es que no hay agua. Hace 5 años no hay agua en La Guajira, no llueve, pero esto no quiere decir que no se hayan hecho unos esfuerzos gigantescos en términos de agua. El problema del país, no de ahora, el problema del país es que no se invirtieron recursos durante décadas en acueductos, en agua en el país. Pero eso no quiere decir que este gobierno no haya hecho unos esfuerzos impresionantes frente a este tema. Y le puedo decir que la cobertura rural en La Guajira era solo del 20%, Julio. Eso es increíble, y hoy en día hemos pasado el 50% en cobertura rural, y además vamos a pasar de una cobertura urbana del 60% al 90%, que es impresionante, pues frente a lo que estábamos viendo en La Guajira, y vamos a intervenir con varias entidades, porque no solamente el Ministerio de Agua está invirtiendo en agua, sino que nosotros como ICBF, el DPS, el Ministerio de Agricultura, estamos llegando a 292 sitios rurales. Lo que pasa es que hay que entender también la geografía de La Guajira. Si usted hace un sobrevuelo por La Guajira, verá que tenemos más de 22.000 puntos poblados. Cada familia, grupo de familia, está muy lejos del siguiente grupo de familia, a kilómetros enteros. Por eso es muy difícil, y ellos tampoco se van a mover del territorio porque tienen sus territorios sagrados donde están sus muertos. Por ende, ellos tampoco se mueven a los sitios urbanos donde hay agua y donde hay servicios públicos. Doctora Plazas, pero si bien yo entiendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y sobre todo usted, sí queda la sensación de que estas políticas públicas, en realidad articuladas, integrales del gobierno nacional junto con el gobierno departamental para atacar este problema de raíz, pues no existen, porque es que lo que vemos es simplemente acciones para apagar incendios inmediatos que recogen a niños, que se los llevan al hospital. Entiendo la importancia de eso, pero es que cuando ustedes se van, esos niños vuelven y recaen en desnutrición. Entonces, sí cuesta un poco de trabajo entender si estas acciones integradas existen. ¿Qué clase de políticas integrales tienen ustedes marchando que articulen en realidad esto? Por el tema del agua, como le estoy diciendo, esto no es un paño de agua tibia, porque son de verdad soluciones a largo plazo. Pasar de una cobertura rural del 20% al 50% o del 60% al 90% en cobertura urbana, pues es una acción a largo plazo que era lo que necesitaba La Guajira, y se está invirtiendo en lo que se requiere. Hay unos planes que se hacen a corto plazo, otros a mediano plazo y a otros a largo plazo. Yo sí creo que el problema más grave que tiene La Guajira es que no existe un censo.
¿Por qué? Porque no se ha llegado con un censo a esa parte alejada, a esos sitios aislados, y yo sí creo que ahí existe una muestra importantísima que se quiere hacer, porque yo creo que sí estamos desfasados en el número de personas que existe, sobre todo en la zona alta de La Guajira. Y la petición que se ha hecho es que se haga un censo para poder hacer una política pública frente al verdadero número de personas o al verdadero número de población que tiene La Guajira. Pero sí necesitamos mucho más apoyo del gobierno departamental y del gobierno nacional, del gobierno municipal, perdón. Y como decía Félix, esto no es tanto de decir otra vez echarnos la culpa los unos a los otros, pero yo sí creo que se requiere un gerente, y eso es lo que está pensando el gobierno nacional, y que se tiene que nombrar pronto para que se puedan articular cada una de las acciones que viene haciendo cada uno de los actores que interviene en La Guajira. Pues totalmente de acuerdo, doctora Cristina. Lo que veníamos haciendo, pues lo veníamos haciendo de la mejor intención, pero ha fracasado. Ha fracasado. La política con respecto al departamento de La Guajira ha fracasado, por lo cual tenemos el resultado con un número más o un número menos de un departamento que parece un departamento en el continente africano y no en Colombia, donde ahí, a pocos kilómetros, tienen las millonarias regalías de la sal y del carbón. Así es de que aquí en la ecuación algo falló. Que no llueva, pues ni más faltaba. Que no hubo previsión para construir acueductos, pues es que llevamos 6 años de este gobierno. ¿Se ha debido tomar alguna decisión sobre esos problemas? Sí, ha mejorado el cubrimiento en el área rural, pero hoy el resultado es que La Guajira está en una crisis, y en crisis es que se solicita la intervención, y con esa intervención o medida de emergencia social, económica, de salud, como se le quiera llamar, aparece la figura de un gerente que va a escuchar a la doctora Cristina Plazas, que va a escuchar a la gobernadora, pero que va a ejecutar sin tanto estudio y sin tanto censo y sin tanta repetición de la repetidera. Por eso celebramos que la doctora Cristina entonces apoye esta iniciativa que le solicitamos respetuosamente al gobierno. Doctora Cristina, feliz mañana y gracias por atendernos.